Buenos días, soy César Bolívar Ayata, médico oftalmólogo. Soy el pasante de retina de la clínica durante este mes de mayo y durante los siguientes minutos voy a encargarme del tema de maculopatía por fosa del nervio óptico. Empezaremos con la historia. En 1882, White reporta y describe la presentación de esta anomalía en ambos discos ópticos en una mujer de 62 años. Las ha descrito como unas depresiones oscuras que se encontraban en la cabeza de los nervios ópticos. Desde este momento, pues se reportaron con más frecuencia estos hallazgos, llegándose a conocer como fosa del disco óptico. Walsh y Hall describen en la cabeza del nervio óptico lo que llaman el occult hole, ellos, asociado a un desprendimiento seroso macular. Entonces, la fosa del nervio óptico es una rara anomalía de la cabeza del nervio óptico. Forma parte de las anomalías cavitarias como Morning Glory y coloboma. Generalmente es congénito, pero se ha visto que además puede ser secundario a glaucoma y miopía. Se ha visto también que puede encontrarse más de una fosa en un ojo. También hay similitudes histológicas con Morning Glory y el coloboma. La presentación pues es equivalente, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Se ha reportado 1 en 10.000 aproximadamente su aparición. Son generalmente unilaterales, aunque en un 15% de casos son también bilaterales. Son esporádicos, aunque también se ha visto reportes de casos con herencia autosómica dominante. En cuanto a la ubicación, pues es muy variable, ¿no? Puede presentarse en cualquier posición del disco óptico. La más frecuente en un 70% de casos es temporal. En esta se ha observado una atrofia del epitelio pigmentario, una atrofia de esta, por el fluido subretinal crónico. 20% se ha encontrado que son centrales. Cuando esto ocurre, pues se va a notar una palidez aumentada, ¿sí? del nervio óptico, pudiéndonos hacer confundir con otras patologías. Y el resto, el 10%, pues queda para las posiciones inferior, superior o nasal. Las asociaciones sistémicas, pues con el enfalocele basal, pues como sabemos que es una protrusión del encéfalo y las membranas a través de una apertura del cráneo. Se ha asociado también con la hipoplasia renal bilateral, con el síndrome de Aicardi, que es una ausencia parcial o total del cuerpo calloso, con el síndrome de Alaguille, que es un trastorno genético, es una hipoplasia de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? La mutación del JAG1, que pues tiene que ver con la alteración en la comunicación intercelular, ¿no? Las malformaciones neurológicas congénitas de la línea media también se han visto asociadas con la fosa. En la histología de la fosa óptica, como vemos, es una herniación displástica dentro de una excavación rica en colágeno. Esta excavación generalmente se va a extender al espacio subaracnoideo por medio de un defecto en la lámina cribosa. Esto es muy importante, el tema de la extensión, porque nos va a servir en la histopatología para entender la comunicación que existe entre el espacio subaracnoideo y la fosa y el espacio subretinal. También en la histología se ha visto que hebras de vitrio condensado terminan en el margen de la fosa. Como vemos aquí en la imagen, bueno, están muy adosadas. También importante es lo que se observa en la histología, pues nos ayuda en la histopatología a entender la atracción que puede ejercer el vitrio
sobre esta zona, pudiendo pues crear un mecanismo para la formación de la maculopatía. Los axones del nervio óptico van a ingresar a través del disco óptico y atraviesan la fosa. Se ha encontrado mucopolisacáridos vítreos dentro de la fosa óptica, que es una evidencia que pues el vítreo es una de las causantes, el fluido de este, en la formación del contenido subretinal. En cuanto a la embriología, pues la diferenciación anormal se da en los pliegos neuroectodérmicos de las papilas primitivas. En realidad, las bases embriológicas no están bien claramente elucidadas. No hay un consenso con el tiempo de formación de la fosa óptica o tejidos afectados embriológicamente. Se ha visto que 64% de casos están asociados con arterias cilio-retinianas. Y sabemos que la vasculatura retinal posterior y coroidal se desarrollan temprano. Entonces, podría ser que esta foseta se desarrolle tempranamente, ¿no? Por otra parte, que durante el quinto mes, las células mesodermales de la esclera adyacente van a migrar al canal para formar la lámina cribosa. Y como vemos en la fosa hay una alteración de la lámina cribosa. Entonces, lo que nos sugiere que la alteración ocurriría entre este lapso de tiempo, entre el quinto y séptimo mes. Va a haber un cierre defectuoso de la fisura embrionaria, por ejemplo, en la fosa inferior asociada a coloboma retinocoroidal. Entre la sintomatología, pues es asintomático, va a ser un hallazgo en la oftalmoscopía. Podemos encontrar un deterioro visual cuando ya se complica con afectación macular. En la apariencia pues clínica de la foseta, vamos a encontrar depresión en disco óptico, puede ser redonda, oval, de color gris, blanco amarillento o negro. En diferentes proporciones se ha visto que se presenta esto. Esto va a depender de la presencia o no de células gliales. Generalmente está ubicada en el segmento inferotemporal. El tamaño puede variar de 0.1 a 0.7 diámetros de disco, ¿no? La profundidad promedio está entre 0.3 a 0.5 dioptrías. En la imagenología, pues vamos a tener un fondo de ojo, como vemos ahí, con alteraciones de las capas nerviosas, ¿sí? Como en la fotografía en color, y aquí pues en las flechas, en las libres de rojo, pues mostramos también cómo se ve el defecto de capas nerviosas. Aquí en esta OCT 3D vemos en la punta de flechas cómo se ve el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Una OCT, aquí viendo la profundidad del agujero sin aún desprendimiento de retina. Esto sería pues previo a la afectación macular. En esta imagen tenemos un campo visual con un escotoma paracentral. También se puede encontrar un aumento del punto ciego, que esto puede aumentar conforme aumente el daño a la capa de fibras nerviosas, ¿no? Tenemos una evaluación, unas imágenes durante el tiempo, ¿no? Vemos cómo aumenta este defecto. Bien, entonces, en la maculopatía por fosa del nervio óptico, pues la historia nos dice que Halsberman describe la asociación de estas dos por un deterioro visual. Cranenburg reporta 65% de sus pacientes cambios maculares con alteraciones del campo visual no reversibles y reducción de la agudeza visual.
Petersen es el primero en reportar la relación entre la fosa y el desprendimiento seroso macular. Se ha visto entonces que las elevaciones serosas se presentan en 25 a 75% de casos con ODP. La gran mayoría, como vimos, está asociada a la localización temporal en el 75% de casos, 70%. Y generalmente llegan a ser sintomáticos en la tercera y cuarta década de la vida. Esto tiene asociación cuando empieza, por llamarlo así, el desprendimiento o la cinerisis vítrea. Existen reportes de desprendimientos serosos en niños. Aquí es importante porque, bueno, los niños solo se va a encontrar quizás la disminución de la agudeza visual, no nos van a reportar más, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en los síntomas la disminución de la agudeza visual, metamorfopsia, un escotoma central, puede ser muy variado esto, ¿no? Micropsia, midodesopsias. Como ya dijimos, los niños solo pueden presentar quizás disminución de agudeza visual. En el fondo de ojo vamos a tener una imagen donde se va a observar un fluido macular y la foseta del disco óptico, ¿no? Como vemos aquí, el fluido macular, y aquí está la foseta del disco óptico. Puede estar asociado o no a una membrana. Esta membrana puede tener posibles perforaciones pequeñas. También se ha visto que puede haber un fluido retinal cistoide parecido pues, a una quisis o un agujero macular en la capa retinal externa. Aquí vemos un desprendimiento seroso, ¿sí? En la primera imagen, con su fluido subretinal, ¿sí? Su foseta óptica, que comunica, ¿sí? Con la fosa óptica, ¿no? Aquí tenemos una quisis retinal con comunicación a la fosa y presencia, pues, de un agujero, como dijimos, externo entre las capas externas, ¿no? De la retina. La autofluorescencia nos puede mostrar algunos detalles, como aquí vemos una hiporreflectividad circular correspondiente al desprendimiento seroso y una hiperreflectividad en la mácula y además en el disco óptico, como lo muestra la flecha. También podemos ver la hiperautofluorescencia mostrando el desprendimiento seroso y una hiperautofluorescencia granular en la fovea. En la fisiopatología, pues, no está muy clara. Son teorías, son hallazgos que se han encontrado tanto en la histología como en estudios. Y tienen dos causas. Una, pues, sería el origen del líquido macular, lo cual lo asocian desde el vitrio, desde el fluido cerebroespinal, u otras teorías que, pues, no están muy bien apoyadas. Como segundo, tendríamos que ver los mecanismos de migración de fluidos al espacio subretinal. Por ejemplo, la atracción vítrea y la gradiente de presión. El origen del líquido macular, pues se postuló que sería en vitrio. Un estudio por Brown en perros usando tinta india observó el paso de esta tinta a nivel del espacio subretinal. Como mencionamos, hay estudios histopatológicos que reportan mucopolisacáridos, que son un componente importante en el vitrio. Estos se han encontrado en la fosa del disco óptico. Algunos estudios también han reportado el pasaje de gas o aceite de silicón a la cavidad vítrea, pues en los pacientes que desarrollaron maculopatía. Se ha postulado también que el vitrio cinerético fue el curso del fluido subretinal. Estas son
a favor de esta teoría, pero en contra. Se ha encontrado que los glicosaminoglucanos presentes en vitrio no se han detectado. Y también hay estudios de OCT que no han encontrado una conexión directa entre el espacio subretinal y el vitrio. La segunda, pues, teoría del origen es el fluido cerebroespinal. Estudios de OCT han mostrado comunicación directa entre el espacio subaracnoideo y el espacio subretinal. Como sabemos, la porción del nervio óptico es más o menos 1 milímetro de largo y termina posterior a la lámina cribosa, y al entrar en la órbita es cubierta por la pía madre y bueno, está rodeado por el espacio subaracnoideo. Entonces, una foseta con mayor de 1 milímetro pues estaría en contacto con el espacio subaracnoideo, lo que apoyaría esta teoría. Bueno, Q muestra migración intracraneal de aceite de silicona en un paciente, ¿no? Para apoyar la teoría de fluido. También ha existido evidencia de filtración de gas fuera de la vaina del nervio óptico luego de vitrectomía e inyección de gas. Como ya dijimos, una fosa mayor de 1 milímetro por estas mismas condiciones de que la foseta atraviese la lámina cribosa y esté en contacto con el espacio subaracnoideo, apoyarían esta teoría del fluido. También han demostrado comunicación con la cavidad del nervio óptico y el espacio subaracnoideo. ¿Y qué va en contra? Pues Karina y colaboradoras demostraron no existir comunicación después de la inyección intratecal de fluoresceína. También se vio que la vaina meningia está intacta y no hay conexión a la fosa óptica o espacio subretiniano. Algo muy importante, que la proteína beta 3 que se busca en el líquido cefalorraquídeo no ha sido demostrada en el fluido subretinal. Otros cursos, los cuales no son muy aceptados porque lo más ampliamente es que el origen sea del fluido del vitrio o del líquido cefalorraquídeo, pues son las fugas de vasos sanguíneos. Como vimos, se encuentra vasos en la foseta, entonces sugieren que podría ser una fuga de estos vasos en la base de la fosa óptica o de la coroides a través de la membrana de Bruch, o quizá también a través de la atrofia peripapilar presente que se da en el caso de fosa óptica, lo que no se ha demostrado estar presente en otras enfermedades que también hay atrofia. Debido a la variable anatómica, el curso del fluido pues no es el mismo en todos los casos. Puede ser del vitrio, puede ser del líquido cefalorraquídeo o puede ser una combinación de ambos, ¿no? Ahora, lo segundo que tenemos que ver es el mecanismo de migración de fluidos al espacio subretiniano. Una teoría es la atracción vítrea. Sugiere que la atracción vítrea es responsable para el desarrollo de esta maculopatía. Generalmente, la maculopatía se desarrolla entre la tercera y cuarta década. Es la edad donde empieza la licuefacción vítrea. Y se ha notado también que hay una resolución espontánea luego del desprendimiento vítreo total, ¿no? Como vamos a ver después en el tratamiento y los tratamientos iniciales que se dieron para esta patología. La presencia de membrana en la fosa, al desaparecer por tracción vítrea, se asocia con la maculopatía. Se ha encontrado también una adherencia firme del vitrio al margen del disco durante las vitrectomías. Una presencia anómala de canal de Cloquet con movilidad
adherido sobre la fosa óptica se ha asociado con la maculopatía presente en algunos pacientes. El otro punto que tenemos que ver es la gradiente de presión. La gradiente de presión va a ocasionar el flujo desde el vítreo o del líquido cefalorraquídeo. La presencia de una foseta va a ocasionar una alteración en la presión de los diferentes componentes. Un ojo normal, como sabemos, es un espacio cerrado, sin diferencia de presiones entre sus compartimentos. Entonces, al existir esta foseta, pues alteraría las diferencias de presiones existentes normalmente, ¿no? Entonces, la presión intracraneal va a ser transmitida a través de este ODP, o a través de esta foseta. Si disminuye la presión intracraneal, va a haber un ingreso del fluido vítreo en el espacio subretinal. Y al contrario, si aumenta la presión, pues va a haber un ingreso del líquido cefalorraquídeo en el espacio subretinal. Este mismo mecanismo explicaría la migración intracraneal y subretinal de gas o aceite de silicón en ojos con foseta. Bueno, en la imagenología podemos ver una variable de aspectos. Por ejemplo, aquí mostramos una separación de la capa externa y espacios cistoides en la capa interna. ¿Sí? Aquí. Vemos también una tracción vítrea en el lado temporal del disco óptico. En esta otra imagen vemos una tracción vitriomacular a nivel temporal. Y ya mostrando un fluido subretiniano con un agujero. Aquí vemos el desprendimiento de vitrio posterior adherido parcialmente a disco óptico, ¿sí? Formándose ya espacios cistoides y un desprendimiento de la capa externa. Esto sería uno de los mecanismos por que se forma esta maculopatía. Aquí tenemos una retinosquisis, parecida a una retinosquisis, y una separación de la retina externa. Como vemos aquí también, una retinosquisis aparente, una separación de la capa retinal externa, un desprendimiento seroso macular, y en las flechas vemos una comunicación entre el espacio perineural e intrarretinal. Bien, el tratamiento. Inicialmente, pues se vio que el tratamiento era conservador, hasta en 25% de casos se resolvía. Pero el pobre resultado de la historia natural en que se observan desprendimientos debido a que este fluido subretiniano aumenta, pues lleva a realizar e intentar tratamientos quirúrgicos. Inicialmente hubo alcances de corticoides orales con una efectividad relativa, pues mostró recurrencias después del abandono del tratamiento con las complicaciones subsecuentes del largo uso de corticoides orales. Se ha notado que 75% de casos requieren tratamiento quirúrgico. No hay un consenso aún en el tema de tratamiento quirúrgico, pues hay varios tratamientos propuestos que lo vamos a ver después con sus diferentes estudios y resultados, pues que nos ayudarían a resolver este problema. También se usó el láser y gas, ¿no? En teoría, pues el láser va a crear una cicatriz que va a funcionar como una barrera entre la fosa y el espacio subretinal. Pues han usado fotocoagulación con xenón, han usado con láser argón, pues con resultados no muy satisfactorios. Aunque aquí en este estudio, pues mostramos el uso de gas y láser con mejoramiento, pero con ciertas recurrencias, bueno, y con la formación en las complicaciones, bueno, de 2 cataratas y de un agujero macular.
se pensó que el uso de gas ocasionaría un desplazamiento neumático resultando en un aplicamiento macular. También, por lo que se encontró y por las teorías de la atracción vítrea y la sinéresis vítrea, se indujo el desprendimiento completo del vitrio posterior, pensando que es importante para eliminar las fuerzas traccionales. También hay estudios donde muestran pues, resultados positivos, ¿sí? Aquí es un estudio de 11 pacientes, donde pues, se realizó en algunos solo desprendimiento del vitrio completo, usando criplasmina en algunos casos, asociado a gas en otros, pues logrando resultados anatómicos, ¿sí? Con bastante aceptables, ¿no? Después de un seguimiento de casi 2 años a más, ¿no? Entonces, se ha planteado la vitrectomía asociada a otras técnicas. Como ya dijimos, no existe un tratamiento universalmente aceptado para esta patología. La vitrectomía pars plana asociada a otros tratamientos, pues es el tratamiento actualmente más aceptado. Es importante la inducción completa del desprendimiento de vitrio posterior debido a que podría ejercer tracción sobre la foseta. Se ha mencionado, entre ellos, el peeling de la membrana limitante interna o taponamiento de la fosa óptica con diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos una vitrectomía con fenestración retinal. Es un estudio retrospectivo en 18 pacientes con maculopatía. En este estudio se buscaba con esto redireccionar el flujo del espacio subretiniano al vitrio. Se hizo una vitrectomía de 3 puertos de calibre 23G o 25G, empezando con lograr el desprendimiento del vitrio posterior, especialmente entre los pacientes más jóvenes. La fenestración retiniana, pues la pudieron realizar con una aguja hueca, una aguja, pues ellos mencionan con una aguja hipodérmica, 23G o 25G. Su ubicación de esta fenestración fue temporal a la papila y nasal a la mácula de orientación horizontal. Luego realizaron taponamiento con gas, pues nos muestran imágenes, pues aquí en estas dos zonas nos muestran cómo hacen la fenestración de las capas superficiales de la retina. Entonces tuvimos 18 pacientes con un rango de edad de 35 a 63 pacientes con una agudeza visual logMAR de 0.725. En 17 había fluido retinal interno, en 18 había fluido retinal externo, en 14 había desprendimiento macular y en 9 pues había un agujero lamelar de la capa externa. Y sus resultados pues nos muestran, ¿sí?, la agudeza visual de 0.7 mejora 0.37 en 17 pacientes de los 18, o sea, el 94%. Hay una completa resolución del fluido. El tiempo de resolución del fluido tiene un rango de 2 a 8 meses con un promedio de 51. Y pues hubo un desarrollo después de la cirugía de un agujero macular en 3 pacientes en 17% de casos, ¿no? Aquí nos muestra el mismo estudio, unas imágenes de un paciente previo a la cirugía. Vemos un engrosamiento de las capas externas e internas de la retina. Hay una acumulación de líquido en la mácula central. Le hacen el seguimiento 2 meses después. Este fluido de las capas está disminuido
Hay una disminución de la acumulación de la retina externa en el lado nasal. 6 meses después, vemos la reducción del líquido subretiniano en el lado temporal de la fovea. Y 12 meses después, vemos la desaparición del líquido subretinal con una agudeza visual de 20-30 en este caso. Las otras técnicas, pues, se comparó en un estudio que son la vitrectomía de la membrana limitante interna versus el flap invertido de la membrana limitante interna y el tapón escleral autólogo. En este estudio se ven los 3 grupos en un número igual de pacientes muy parecido. Las edades fluctúan entre 28 y 30. Y pues en todos vemos el grosor del fluido. En el grupo 1, 504, en el grupo 2, 302 y en el grupo 3, 526. Las agudezas visuales, 20-50 en el grupo del pelamiento, de solo pelamiento de la membrana interna, en la inversión del flap de 20-80 y pues en el tapón escleral de 20-60. En este estudio nos muestran que el pelamiento de la membrana interna hicieron una vitrectomía de 3 puertos, ¿sí? Hicieron también un desprendimiento del vítreo posterior completo, que esto es muy importante. El pelamiento se hizo a través de 4 diámetros de disco sobre la mácula y bueno, se hizo un taponamiento con aire o gas. En la vitrectomía con flap invertido, también se hizo una vitrectomía de 3 puertos. Además, también se hizo la vitrectomía central con desprendimiento del vítreo posterior. Se hizo el pelamiento de la membrana limitante interna de 2 diámetros de disco sobre la mácula, haciendo un doblez de la misma sobre la fosa óptica. Usó perfluorocarbono para fijar el flap. Se hizo un taponamiento con aire y gas. Como vemos aquí, bueno, una imagen, un gráfico inicial. Se ve los 2 diámetros de disco en la parte superior y el taponamiento. Y aquí fotos del procedimiento intraquirúrgico. Y en el tercer grupo, pues vemos el tapón escleral autólogo. Igual se hizo una vitrectomía de 3 puertos, una vitrectomía central con desprendimiento del vítreo posterior, un colgajo escleral de espesor parcial de 1 por 1 milímetro, de 1 milímetro por 1 milímetro, en el cuadrante inferonasal. Se usó también perfluorocarbono para fijar el flap y se hizo un taponamiento con aire o gas. Pues los resultados, vemos que en el grupo 1 hay disminución del fluido, del grosor y del fluido, pero se ve que hay una mejoría mucho más rápida en el tiempo en el grupo 2 y 3 en ambos casos, tanto del grosor como del fluido subretiniano, siendo mayor en el grupo 3, que es la del colgajo escleral. Se logró una mejoría anatómica mayor en el grupo 3 y 2, no tanto en el grupo 1 del peeling de la membrana. La agudeza visual reportada en el grupo 1 mejoró a 20-50, en el grupo 2 también a 20-50 y en el grupo 3 a 20-60. Y bien, finalmente, entonces en las conclusiones, para llevar, sabemos que ODP o la foseta del nervio óptico es una entidad rara, se afecta 1 en 11,000 personas.
25 a 75% van a ser sintomáticos. La edad de promedio de presentación es entre la tercera y cuarta década asociada a la cinéresis vítrea, y que el tratamiento más aceptado es la vitrectomía asociada a la inducción del desprendimiento vítreo completo, más una de las técnicas adjuntas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, César. Este es un tema que, por ser una patología tan rara, pues es muy difícil encontrar un experto en esto. La mayoría de las publicaciones son casos aislados, son pequeños grupos de casos donde alguien reporta un resultado bueno o malo con una u otra técnica. Cuando hemos tenido pacientes, pues nos hemos aplicado, como hizo César ahora, a hacer revisiones de las opciones. Y yo pienso que los dos mecanismos coexisten. No en todos los pacientes, es muy difícil saber cuál es el mecanismo que más pesa, pero yo sí creo que pueden coexistir en un mismo paciente, o pueden unos pacientes tener uno o tener el otro, mecanismo vítreo, mecanismo del líquido cefalorraquídeo. Entonces la experiencia que hemos tenido es que definitivamente la vitrectomía sola, que fueron los estudios iniciales, pues no funciona. La tasa de recurrencia es muy alta. Y entonces, ¿con qué le combina uno? Pues el flap de la limitante interna, pero lograr que ese flap se pegue ahí encima del disco no es tan fácil. Entonces, nosotros decidimos usar, pues, todo lo que hay publicado, que es usar plasma rico en plaquetas, y se pone ahí en la foseta y encima se pone el flap. Y para el mecanismo de líquido cefalorraquídeo, pues lo que hicimos, lo que terminamos haciendo en una paciente en donde recurrió, fue hacer la incisión retinal, es una pequeña incisión retinal, y a través de la pequeña incisión pues se drena el líquido, se introduce el láser, porque el láser es uno de los métodos descritos, ¿no? Hacer láser en el borde del disco, el edema que produce el láser aproxima la retina a la coroides y crea una cicatriz e impide que pase el líquido subretinal. Lo que pasa es que si uno lo hace pues en condición de consulta externa, pues va a dañar toda la retina, incluyendo la capa de fibras. Entonces, pues a mí ese siempre me pareció una estrategia que no es muy buena, aunque hay algunos trabajos que describen que funciona en términos de quitar el líquido subretinal. Entonces hicimos una variante que es hacer la incisión y a través de la incisión introducir el láser y hacer una línea de láser en la coroides sin darle a la retina. Y luego inyectar un poquito de pegante tisular también. Entonces, en una paciente que había fracasado, le hicimos todo y finalmente pegó. Esa paciente no la he vuelto a ver, o sea que no sé realmente. Después duró como 6 meses y no la volví a ver. No sé si fue que recurrió y se fue para otro lado o quedó contenta y no volvió más. Pero yo a estas alturas pensaría que uno debe combinar las distintas estrategias terapéuticas, porque es claro, tanto en los estudios experimentales como en los resultados de cirugía, que ambos mecanismos son válidos y que ambos pueden coexistir. Si hay comentarios, preguntas para César. Doc, la incisión retiniana, en este caso que nos cuenta, es peripapilar, pero como sobre las papilas maculares.
Sí, es como en el borde, digamos, la retina está levantada, el área macular está levantada. Entonces, si coges el disco, en el borde del levantamiento, usualmente pues le queda a uno más fácil superior, o sea que va a ser como a las 1 horaria del disco, en donde comienza el desprendimiento. Allí con una agujita doblada, como mostró César, pues se hace una incisioncita retinal y con una punta muy fina drena uno el líquido subretinal. Y luego con las puntas de láser de estas que se doblan, que tienen una punta muy fina, se mete uno por el roto y hace láser directamente en la coroides. Y por ahí con una canulita 38, 41, inyecta uno pues o sea, vuelve y levanta un poquito la retina inyectando el pegante. Como les digo, cada uno de esos métodos está descrito aisladamente como método terapéutico. Y entonces, pues, yo he optado por hacerlos todos, porque uno no puede estar seguro de qué es lo que está primando en un determinado paciente. Y para evitar, pues, la reoperadera, coger y hacer todo de una vez. Y pues, números muy bajitos, pero eso ha funcionado. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Esa foto es de dónde, César? Es de mi ciudad, doctor, desde Arequipa. Arequipa tiene ese volcán tan bonito ahí. Sí, doctor. Qué bien. Sí. Están todos invitados a Arequipa, ¿no? Claro que sí. A visitar a César. Cuando se animen lo van a visitar. Muy bien. Seguro que hacen comida muy buena allá. Sí, un poquito de picante más bien, bastante fuerte a veces. Pero bueno, sí Y es muy bueno. conocimos a César sin tapabocas, Sí, sí. Bueno, sí. Yo no lo hubiera que no te había reconocido. visto la cara. No lo hubiera reconocido, pues sí, esto nos está pasando con mucha gente que la conocemos con tapabocas y después, y yo creo que viceversa, ¿no? Nos conocen con tapabocas y después no saben quiénes son. Vamos a ver cuánto nos dura esto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. César. Gracias. Hasta luego. Gracias.